Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, este espacio donde analizamos lo bueno, lo malo y lo complicado de algunos de los temas más actuales y controversiales. Hoy pondremos bajo la lupa la transición hacia las energías renovables en México, revisando avances y desafíos. Con el cambio en la presidencia, muchos hablan del inicio de una nueva era energética. Pero, ¿es este el final del camino para los hidrocarburos? ¿Realmente contamos con las herramientas necesarias para hacer que las energías limpias sean una realidad sostenible? Vamos a explorar si esta transición es un futuro palpable o un espejismo de buenas intenciones. Pero para entrarle bien a este tema, vamos a ver la siguiente cápsula que nos va a contar un poquito. México atraviesa un momento decisivo en su transición energética, donde tanto los hidrocarburos como las energías renovables presentan ventajas y desventajas. Los hidrocarburos ofrecen ventajas importantes, como su disponibilidad y amplio uso, ya que siguen siendo la principal fuente de energía en el país e integran la infraestructura económica. Además, tienen la capacidad de generación continua, lo que garantiza suministro constante sin depender del clima y generan empleo e inversión en infraestructura y tecnología. Sin embargo, su uso genera un alto impacto ambiental, ya que la combustión de hidrocarburos emite gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático y a la contaminación atmosférica. También existe el problema del agotamiento de estos recursos no renovables, cuya disponibilidad podría reducirse a futuro. Por otro lado, las energías renovables representan una alternativa más sostenible. Fuentes como la solar y la eólica no emiten gases contaminantes, lo que reduce la huella de carbono y mejora la salud ambiental. También ofrecen independencia energética, ya que aprovechan los recursos naturales locales, lo cual podría disminuir la dependencia de México de las importaciones y amortiguar la volatilidad del mercado global. Sin embargo, las energías renovables tienen desventajas como la intermitencia. Su generación depende del clima y de la hora del día, lo que puede requerir de sistemas de almacenamiento para garantizar un suministro estable. Además, aunque los costos de implementación han disminuido, la infraestructura inicial sigue siendo costosa. Los hidrocarburos, aunque sólidos en el contexto actual, presentan un desafío ambiental creciente, mientras que las renovables ofrecen un futuro más limpio y autónomo. La pregunta clave es, ¿hacia dónde debe dirigir México su estrategia energética para lograr sostenibilidad y seguridad energética a largo plazo? El Desfiladero. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan Fernanda Torres, física por la UNAM, creadora de contenido digital y directora en Pulpo Culto. Alejandro González Ormerod, mejor conocido como Alex, escritor, historiador y periodista en The Mexico Political Economist. José Romualdo Hernández Naranjo, licenciado en Derecho y especialista en Derecho Energético, así como Tonatiuh Martínez, maestro en Política y Gestión Energética y Medioambiental y jefe de Unidad de Análisis y Evaluación de Energías Comerciales. Compañeros, compañera, muchísimas gracias por estar acá. Ya después de presentar sus amplios currículums, quiero que entremos en algo bien sencillito, ¿no? Y empezaría con Fernanda, así como para que nos cuentes a los humanos, ¿no? ¿Qué es eso de las energías renovables? ¿Desde cuándo llevamos pensando en que pues, son importantes? Las energías renovables y o limpias. Pues desde hace mucho tiempo, desde la época de los griegos nos dimos cuenta de que el agua generaba movimiento, Okay. de que nos ayudaba en esto. Definitivamente el boom es después de la revolución industrial, donde nos damos cuenta de que estamos contaminando demasiado, estamos teniendo demasiados problemas de salud nosotros los humanos. Todavía no comprendíamos bien qué estaba pasando con la capa atmosférica, ¿no? Por eso tendrá que venir nuestro gran Mario Molina y 10 años después le harán caso, ¿verdad? Pero inicialmente es esta necesidad de buscar nuevas herramientas debido a que el carbón se estaba volviendo mucho más costoso. Realmente no parte de querer salvar al planeta, parte de buscar costo-beneficio y salud en el humano. Entonces, las energías renovables vienen del sol, el aire, el agua, lo nuclear, que también ahorita está fuertísimo, y que creo que eso puedo abordar bastante en la conversación. Voy a brincarme un poquito y voy a preguntarle a Alex, ¿dónde crees, porque hace poco estuviste estudiando eso, ¿dónde está México, digamos, hasta el 2023 en ese tema de las energías limpias? ¿Hay una industria? ¿Tenemos fierros? ¿Cómo está ese rollo? Pues hay una industria, definitivamente. Lo interesante siempre es ver cómo se divide entre privados y el sector público. Tenemos la gran mayoría de la producción en México, especialmente privada, es solar y está atrás
del metro, mucho del medidor. Mucho de estos, de las fábricas, de los centros comerciales, escuelas, tienen sus paneles solares para no interrumpir mucho en la red, que seguramente estaremos hablando de cómo esas interrupciones de red son uno de los grandes retos para las renovables en México. Pero también tenemos la venta 1, la venta 2, enormes parques eólicos, granjas solares que están muy bien, pero luego están muy lejos de donde se necesitan. Entonces, construir esas líneas de transmisión que necesitamos para conectarlas a donde se necesita la energía y todos los temas de ejidos y todo eso que no hablamos cuando hablamos de las energías limpias porque suena padrísimo, pero de repente, y Romualdo nos va a contar seguramente, de repente nos metemos con temas legales, con temas de terrenos, etcétera. Qué bueno que abrís la puerta a Romualdo, porque justamente yo le quiero preguntar, ¿no? Porque en estos últimos años, sobre todo, se le criticó mucho al presidente López Obrador, sobre todo en el tema de la electricidad, y decían o lo criticaban porque estuviera haciéndole daño a las energías limpias, ¿no? Y que CFE contaminaba mucho y era muy malo y quién sabe qué cosas. Sí, en este sexenio que terminó, en el sexenio del presidente López Obrador, ¿se hizo mucho daño a las energías limpias o íbamos en el lado contrario? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta mesa, a Fernanda y a todos los invitados y a tu auditorio que nos sigue. Bueno, la discusión de las energías limpias creo que ha sido un tema bastante politizado, pero el tema en México fue que las energías limpias se significaron o se tradujeron en negocios sucios. Esa fue la confrontación que tuvo la administración de López Obrador. No fue contra las energías limpias, sino contra la corrupción. ¿Cuál fue el aporte de la administración de López Obrador respecto a este tema en energías limpias? Un dato nada más, en la administración pasada se acaba de ampliar el periodo de vida o se les llama la vida útil de 16 grandes plantas hidroeléctricas. Entonces, ese es un ejemplo de la apuesta que hizo la administración de López Obrador por las energías limpias. Otro ejemplo, el parque solar más importante de América Latina fue construido por la administración de López Obrador. Entonces, nada más falso que aquello de decir que CFE impulsa energías sucias, o contaminantes. Al contrario, inclusive Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública de México, es quien más energías limpias aporta al sistema eléctrico nacional. Ok, ya vamos como tomando un poco el panorama de dónde estamos, ¿no? Y me gustaría ahora sí ya preguntarte, Tonatiuh, ¿cómo ves el primer inicio, el primer saque de la doctora Claudia Sheinbaum de cómo quiere o piensa que irán las energías, ¿no? en nuestro país? Ella pues es científica, ¿no? Y le ha puesto mucho énfasis en un apoyo, respaldo al medio ambiente. Sí. Igualmente, muchas gracias por la invitación, igual a los compañeros de mesa. Quisiera primero hacer una distinción entre energías renovables y energías limpias. Okay. Las energías renovables justo son las que se generan a partir de los recursos naturales y las energías limpias son las que no generan gases de Hay, ¿no? Okay. De efecto invernadero. Entonces hay una distinción ahí importante. Por ejemplo, la energía que capturamos de la Tierra, la geotermia. De la geotermia, esa es energía limpia, en términos de que contamina poco, pero es renovable, ¿no? Y la energía limpia, que también puede ser clasificada la nuclear, es energía limpia, pero no es renovable, okay, porque pues el uranio no es un recurso renovable, ¿no? Entonces hay una distinción importante ahí. Ahora, regresando a la pregunta, el primer saque de la doctora es muy importante. Desde los 100 pasos para la transformación, este programa que ella lanza al inicio de la campaña habla del fuerte impulso que le dará tanto al fortalecimiento de Pemex y CFE, continuando lo que hizo el presidente Andrés Manuel, como desarrollando su propia plataforma en términos de que habrá un incremento sustancial en inversión de energías limpias. De hecho, en su primer mensaje a la nación, ella, dentro de los 100 puntos que ella enarbola, uno de ellos es duplicar la cantidad de energía limpia que hay en México, pasar de un mix del alrededor del 24.3% a arriba del 40%. Entonces es muy importante en términos de la meta que se está imponiendo la propia presidenta. ¿Y qué se necesita para avanzar eso? Digo, ¿por qué no podemos hacerlo ahora?
No son inversiones que puedan realizarse inmediatamente, es decir, desarrollos de infraestructura que se hagan de la noche a la mañana. Son procesos largos de desarrollo de infraestructura y eso pues evidentemente lleva tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos ampliar la construcción de hidrógeno verde, por ejemplo, que está ahorita muy en boga, es otra fuente de energía renovable. Justo el hidrógeno verde viene de la descomposición a través de la electrificación del agua, y separas ahí el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Y con eso alimentas distintos procesos. Un desarrollo de infraestructura de ese nivel te llevaría alrededor de 6 años. Dependiendo también del tamaño, ¿no? Si es un tamaño más o menos mediano, 6 años. Entonces, la energía nuclear igual llevaría bastante tiempo, 5 años desarrollarla, una planta chiquita, ¿no? Entonces, son procesos largos. La energía o la infraestructura de energía es infraestructura de largo plazo. Fer, ¿tenemos ejemplos en alguna parte del mundo de que hayan avanzado en ser, digamos, más buenos con el medio ambiente en sus cuestiones energéticas, pero, digamos, en serio? Por ejemplo, Austria, el 72% de su energía proviene de energías limpias, porque definitivamente no le podemos cerrar la puerta al 100% a las energías sucias, debido a que, bien lo mencionabas en la cápsula inicial, no siempre va a estar el sol, no siempre va a pegar el aire, hay muchos impedimentos. Además, como menciona Tonatiuh, la inversión inicial para generar este tipo de plantas son carísimas, lleva mucho dinero y, por ejemplo, la nuclear requiere de un montonal de procesos y avales internacionales de decir sí se puede, ¿no? O sea, sí es seguro. Entonces, estamos hablando de gastos de una década, inversión que genera definitivamente bastante conflicto. Yo estaba recordando, ¿no?, que no había como solamente un problema de infraestructura, sino del almacenamiento, ¿no?, en este tema. ¿Qué es eso? O sea, de almacenar energía. Pues, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el problema? Como bien decimos, a veces no sale el sol, a veces no sopla el viento, y entonces, ¿qué haces? Pero también interesante, a veces sopla muchísimo el viento y sale muchísimo el sol y nadie está consumiendo energía. Y ahora, a veces puedes nomás echar la electricidad a perder, y esto está muy bien, pero a veces la gente quiere meter, por estímulos fiscales y todo eso, a la red su energía, y eso, para usar el término técnico, te la desconchinfla por completo. Porque lo que pasa es como querer meter a unas tuberías muchísima carga cuando ya no cabe, porque la red de transmisión en México y distribución está completamente saturada. Igual, otro tipo otro tipo de infraestructura, que es un poco como hacer un tren, ¿no? Donde tienes que hacer los carriles, los rieles, que son proyectos de 3 a 5 años. Entonces, otra vez estamos hablando de el final del sexenio prácticamente. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de las baterías, que esas tecnologías desde hace, ¿qué quieres?, 5 años han avanzado muchísimo, muy diferente a lo que pensamos cuando pensamos en las baterías de esto, porque estas son litio muy muy poco pesado, pero no te dura mucho. Necesitamos exactamente lo opuesto, que es necesitamos algo que no importa si pesa mucho, pero que agarre muchísima energía y que no la eche a perder. Habría que recordarle a la audiencia, es que para la electricidad hay un tema muy particular. La electricidad o el mercado eléctrico funciona vendiendo kilowatts hora, ¿no? Y la electricidad es un producto que no puede almacenar, o al menos la humanidad no ha logrado tener ahorita una facilidad de almacenamiento en gran escala. Entonces, eso nos obliga a que la red, al ser una industria de redes, la red mantenga una estabilidad entre lo que subes a la red y lo que consumes. Tiene que haber un balance entre lo que subes a la red y lo que consumes. Para trasladárselo a nuestro público, es como si la red eléctrica de nuestra casa, ¿no? Nuestra red eléctrica, para que tenga un adecuado funcionamiento, tiene que mantener un constante balance entre lo que consumes y lo que se está cargando a esta red, porque si no, pasa lo que está explicando muy bien Alex. Hay un disturbio en esta red, se podría dañar e inclusive podría colapsarse la red en todo el sentido. Entonces, en la electricidad siempre cuidamos las 3 Cs que le llaman: continuidad, calidad y confiabilidad del sistema eléctrico, porque es una red que es tendiente a ser monopólica por ser la característica de la industria, ¿no?
Eso de la cuestión monopólica y la confianza, digamos, en que pueda llegar, creo que siempre ha estado mucho en debate, ¿no? Sobre todo en la última reforma eléctrica del presidente, se decía, no, es que si le dan eso de la soberanía energética y de una mayoría del porcentaje a la CFE, eso nos va a hacer mucho daño, las empresas ya no van a querer trabajar con nosotros. Tona, ¿las empresas ya no quieren trabajar con nosotros porque la CFE trabaje más? No, al contrario, los flujos de inversión extranjera al país siguen llegando, sigue creciendo la capacidad instalada de las empresas, lo podemos ver a través de indicadores publicados por el INEGI, por ejemplo, el indicador bruto de capital fijo, que tiene una tendencia creciente diferenciada de años previos o de promedios de sexenios anteriores, muy fuerte desde mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel y lo que va de la presidenta, que bueno, un mes. Pero no, la inversión sigue llegando. CFE es una empresa confiable. En términos internacionales, las utilities, las empresas de energía, funcionan integradas verticalmente. Y justo lo que hizo la reforma de 2013, la de Peña Nieto, fue romper a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad en varias empresitas, lo cual dificultó en todo caso su operación, lo cual se corrigió al menos en los hechos, no en la legislación, en el periodo del presidente Andrés Manuel. Entonces eso es así, o sea, la inversión sigue llegando y ahí están los datos. Aunque no menospreciaría la preocupación que hay, real o no, de los empresarios y empresarias en México, es lo que más les preocupa, por mucho. Sobre la inseguridad, sobre el agua, suministro eléctrico es lo que más les preocupa. Y las fibras, las enormes empresas que les dan los terrenos y los edificios industriales, esos ya están empezando a prometerles que ellos les van a dar su suministro, al menos temporal, también enchufados a la CFE, pero en gran parte con energía solar o plantas de gas locales en sus fábricas para que estén completamente asegurados de que ahí van a poder hacer eso. Por cuestiones de seguridad, pero también por cuestiones de requerimientos verdes que tienen las mismas empresas. Muchas empresas llegan a México diciendo, no puedo usar energía sucia, sí o sí tengo que usar energía limpia porque es parte de mi compromiso de ESG, en el corporativo en Nueva York o donde sea, tengo que hacerlo con energías limpias. Entonces, si quieres, yo las produzco, pero si no, no le entro. ¿Querías decir algo? Sí, recordando un poco para también ubicar a la audiencia, es pensar más o menos el esquema de la cadena de valor de esta industria, ¿no? Es la generación, los eslabones de la cadena de valor, como podemos conocer, la generación, la transmisión, la distribución y el suministro. Desde el diseño constitucional de la reforma privatizadora de Peña Nieto, la transmisión y la distribución fueron dos segmentos de la cadena de valor que fueron reservadas estratégicamente al Estado mexicano. Es decir, hoy quien puede prestar el servicio de transporte de energía eléctrica es únicamente CFE Transmisión, es una empresa subsidiaria de CFE. De ahí la preocupación de los participantes privados en el mercado de que le cerremos el espacio de participación. Nada más, contrario a eso, Tonatiuh nos está diciendo que evidentemente el flujo de inversión, porque esta industria requiere grandes capitales, ha sido muy bueno. ¿Qué se necesita y qué se ha hecho durante la administración, o qué se hizo durante la administración de López Obrador? Reforzar este segmento, tanto la transmisión como la distribución, con inversiones públicas. Es muy importante tener un buen servicio de transmisión porque este servicio le da el carrier o le da el transporte a la generación de CFE, pero también a la generación privada, ¿no? Yo siento que durante la administración del presidente López Obrador hubo muchas críticas por su defensa de las empresas públicas, de las ahora empresas públicas, de Pemex y de CFE, ¿no? Por parte de una amplia segmento de la comunidad científica. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado un programa, ¿no?, de transición energética. Incluso creo que quería poner o va a poner un límite a la cantidad de barriles que se producen en Pemex. ¿Tú cómo ves, Fer, y cómo puedes observar, no sé, a la comunidad científica en este plan que tiene la doctora? ¿Son escépticos? Definitivamente estamos muy escépticos porque, si bien efectivamente el sexenio anterior sí se le invirtió mucho a las energías renovables, no nos olvidamos de la refinería y de las termonucleares, que una vez más, no se pueden cerrarles la puerta al 100%. Por ejemplo, la energía nuclear
el megawatt hora cuesta, en el 2022 se calculó en $30.92, mientras la termoeléctrica solamente del $12.44. ¿Qué nos conviene entonces? Pues efectivamente sí. Es un país megadiverso, entonces definitivamente tenemos que proteger el planeta, ¿no? O sea, a nosotros sí nos pega mucho el cambio climático, lo hemos visto con los últimos huracanes, ¿no? En esta última época, y de hecho cuando estuvo El Niño, las horribles oladas de calor que vivimos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar idóneo para que nos pegue todos los conflictos del cambio climático. Entonces, tenemos que abogarle a las energías renovables. Definitivamente tenemos que reducir las termoeléctricas, tenemos que reducir el consumo, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos poner aquí en la Ciudad de México, llenarla de los paneles solares, cuando todos los años nos graniza? Horrible. Claro. Se van a quebrar esos. Entonces tu inversión inicial, que fue costosísima, porque es el gran problema de las energías renovables, el dinero inicial para poder ponerlas, ¿qué va a pasar? Que a los 5 años ya se te rompió porque cayó un granizo horroroso, ¿no? Entonces, como diría mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Definitivamente la comunidad científica está escéptica. Hasta no ver, no creer, hasta que no haya datos y que todos coincidamos con los datos, porque ese también fue un conflicto. En el sexenio pasado, cada quien tenía sus datos, ¿no? Entonces, cuando homologuemos los datos y veamos los resultados, creo que se podrá dar Nada más quisiera aportar que una de las críticas que surge de la industria privada a la política del presidente Andrés Manuel, por ejemplo, fue cancelar las subastas de largo plazo de energía limpia. ¿Qué es eso? Se hacían subastas como las que se puedan imaginar, pero para que las empresas puedan construir infraestructura dedicada a energías renovables en algunas partes del país. El problema fue que con Peña Nieto todos estos permisos, estas subastas, se realizaron sin ningún control, y entonces las empresas comenzaron a desarrollar su infraestructura por todo el país, a pesar de que no hubiera líneas de transmisión o líneas de distribución que pudieran soportar la energía que ellos iban a proveer, a generar para inyectar al sistema. ¿Por qué? Porque conseguían terrenos baratos, por ejemplo, por temas de corrupción. Entonces no podemos esperar un desarrollo sin planificación. Yo creo que ahí se metió mucho orden en el gobierno del presidente Andrés Manuel, y con el desarrollo que está implementando la doctora a través de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, la planificación estratégica, vamos a tener muy buenos resultados. Una de las menciones que hacían hace un momento es los empresarios están preocupados. Yo tuve la fortuna de estar en los diálogos por la transformación acompañando al doctor Jorge Islas, que fue quien encabezó y coordinó estos diálogos en la materia de transición energética, y una de las principales argumentos que nos decían los empresarios era: por favor hagan algo con el desorden que tenemos en el sistema eléctrico a raíz justo de las subastas indiscriminadas que se hicieron en ese momento. ¿Cuál es, digamos, de los tipos de energías, porque estamos hablando de cosas variadas, ¿no? También, lo que más preocupa, o dónde tendríamos que poner más el ojo? El problema no es un tipo de energía en particular, es cómo lo combinamos para que todo el tiempo tengamos energía. Claro. En promedio se va la luz como 11 minutos. Eso puede sonar súper, pues es poquito, ¿no? Me aguanto. Pero si eres un hospital, si eres una fábrica de microchips, si eres cualquier Aquí en tipo el 11 de... se preocupan. Todo, o sea, hay gente que se puede minutos. morir, hay productos que se pueden ir a la basura, o sea, es muy preocupante. Entonces, ¿qué haces? Tienes imagínate que todos tenemos nuestros paneles solares, que es lo que luego tiende a pasar con los privados, que tienen las grandes granjas solares. Si no tienen pilas, si no tienen algo que esté utilizando y guardando esa energía, que no lo tienen aún, lo que pasa es: pasa una nube, se pone el sol, deja de soplar el viento, y de repente tienes que meter de madrazo toda la energía sucia que tengas para que no se corte ese suministro. No puedes arrancar el motor en ese momento, entonces lo tienes que tener prendido todo el tiempo, y como la CFE es la que tiene que garantizar que todo el tiempo está ahí, la CFE todo el tiempo está corriendo con sus fábricas, con sus generadores, pues contaminando, desperdiciando la electricidad, mientras todos consiguen y compran la energía de los privados verde, muy bonita, pero seguimos contaminando porque los incentivos están mal en el sistema de la reforma del 2013. El diseño que se previó en la reforma del 2013 promovió siempre un criterio económico sobre un criterio técnico, ¿no? Promovió un criterio económico sobre un criterio técnico, en el sentido de que
Las energías limpias, o sea, México tiene frente a la comunidad internacional una gran ventaja. Tenemos un mix de generación múltiple, tenemos energías fósil, pero también energías limpias. Ahora, las energías limpias, lamentablemente el discurso de la iniciativa privada ha sido cerrarlo, al parecer, a energía eólica y fotovoltaica, cuando la energía limpia es mucho más amplia. Para mí, por ejemplo, manda una muy buena señal la doctora Claudia Sheinbaum al licitar, la primera licitación de este gobierno es una energía geotermoeléctrica. ¿Qué es este tipo de generación? Es limpia, pero aprovechamos el calor, como lo dice, de la tierra, el vapor, y con ese vapor de la tierra, de los geysers, producimos electricidad. Esa también es energía limpia. Mi comentario iba muy en el sentido, el enfoque pasado fue promover energías limpias para hacer negocios sucios, ¿no? Y estas energías limpias, la energía fotovoltaica y eólica, tienen una característica muy particular, la intermitencia, ¿no? A la intermitencia, ¿qué nos genera o qué limita? Nos genera un estrés a la red constante, y entonces, por ejemplo, hay energías limpias que son flexibles, las hidroeléctricas, dan una flexibilidad y un manejo más seguro a nuestra red. El Estado mexicano tiene que cuidar la red o la infraestructura por la que se traslada la electricidad, sea privada o sea pública, porque ese es un bien de la nación también. La red nacional de transmisión y las redes generales de distribución son propiedad de la nación, son propiedad de todos los mexicanos. Entonces es un bien que tenemos que cuidar, de ahí que tenemos reglas tanto operativas como económicas y jurídicas para el cuidado de esa red. De ahí es la crítica hacia las energías limpias con esta característica de intermitencia, que para que lo entiendan la audiencia es como cuando nos llega una carga y se nos va la luz, ¿no? Y vemos esta intermitencia en nuestra casa. Es lo mismo que pasaría con este tipo de energías. Generan cuando hay viento, generan cuando hay sol, cuando no, no. Hay algo que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Decíamos hace rato que antes se pensaba con una cuestión económica y no tanto técnica, pero también está lo político, pero también está lo legal, ¿no? ¿Dónde quedan los técnicos y dónde quedan los científicos en esta discusión? Sobre todo en el momento actual que estamos viviendo, en donde, digamos, nuestra presidenta es una científica. ¿Cómo han visto este primer mes que llevamos ya a la hora de hablar de este tema de las reformas o de las cuestiones energéticas? Cada quien desde donde lo quiera tocar, se vale agarrarlo. La científica no ha visto como movimiento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, acá en mis rubros no ha habido un campañas, propuestas. Nosotros, o al menos yo, Fernanda, no puedo hablar entre toda la comunidad, pero al menos yo no me ha tocado. Por eso te digo que andamos muy escépticos en ese sentido de hasta no creer, porque no nos ha tocado la invitación a participar, por ahora. Bueno, en términos generales, el CONACYT cambia de denominación y ahora es una secretaría, se eleva de rango, por así decirlo. Creo que eso es algo bastante positivo. Quien lo encabeza es otra científica, la doctora Rosaura Ruiz, ¿no? Doctora en biología, reconocida, ya fue presidenta de la Asociación Mexicana de la Ciencia. Y se está acompañando de un equipo muy importante, muy fuerte, como la doctora Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Del Colegio de México, lingüista. Yo creo que ahí van a hacer cambios sustanciales. También está habiendo cambios muy importantes en los tecnológicos nacionales de México. O sea, la educación en ese sentido va a potencializarse, yo creo, con por ejemplo, las universidades. El Politécnico propio ya acompaña estas políticas de la doctora y de las dos doctoras, pues. En la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? La Universidad de la Salud. En términos generales, yo creo que sí hay un avance. En términos de las energías, también porque es parte de su programa político y programático. Entonces, yo creo que el miércoles siguiente la doctora va a anunciar su programa energético, y ahí también yo creo que veremos otro golpe en la mesa importante. Me gustaría nomás subrayar tal vez las debilidades de lo científico y lo técnico. Por una parte, es bastante mala práctica decir, lo técnico y el futuro, estos desarrollos que estamos viendo en baterías, por ejemplo, nos van a salvar. Pero aún no están masificados. O sea, sí requerimos de un pensamiento económico para ver cómo desplazamos en un país enorme, con decenas y cientos de millones de personas,
cómo lo hacemos factible económicamente, porque hay tecnologías muy buenas que son muy caras porque son muy nuevas o no están perfectamente planeadas. Entonces, eso por un lado. Y luego por lo político es muy interesante y vamos a ver cómo nos va. A mí me encanta que tengamos a gente técnica al frente de Pemex, al frente de la presidencia. Pero, bueno, a la doctora Sheinbaum le excluyo porque ella ya probó que es buena política, pero a veces sí me preocupa ver a perfiles técnicos frente a un sindicato como el de Pemex. Qué padre que le sepa al petróleo, pero ahora cómo interactúas con tal vez uno de los sindicatos más problemáticos de todo el país. No importa cuánto sepas. Me parece bien curioso cómo lo estamos contando, porque ahorita hablaste mucho de la educación y de lo que va a pasar con la secretaría que será CONACYT, que no me acuerdo cuál será su nombre. Tecnología e innovación. Eso. Pero también hablábamos, ¿no?, de los desarrollos en infraestructura que se necesitan para hacer esta transición, que pues pueden tardar 6 años. O sea, bueno, está bien que piensen en ganar las siguientes elecciones, pero ¿qué vamos a hacer estos 6 años si queremos igual trasladarnos? ¿Se puede mezclar? ¿Cuál es la ruta para la mezcla? Si alguien la sabe, si alguien tiene una idea. Creo que no. A ver, lo que no está en discusión para México es el compromiso frente a la transición energética, porque es una problemática global, es una problemática común en la humanidad, y México ha apostado, el Estado mexicano ha apostado a efectivamente plantear y aportar a la comunidad internacional en este ámbito. Eso creo que no lo tenemos a discusión. ¿Qué tanto avanzamos? Es lo que hay que medir, ¿no? Creo que con el presidente López Obrador los compromisos nacionales fueron muy claros y las metas también. Con la doctora Claudia Sheinbaum, desde mi, por ejemplo, punto de vista, creo que es una muy buena señal para certidumbre el planteamiento de la reforma constitucional en el sector. Deberíamos de esperar, al menos yo sí me mantengo un poco a la expectativa de cuál va a ser el marco regulatorio en las leyes secundarias, ¿no? Tonatiuh lo dice muy bien, en la próxima semana, el miércoles, están anunciando ya el programa sectorial de electricidad y próximamente el programa sectorial de hidrocarburos. Creo que ahí van a ser los planteamientos ya tasados respecto a metas y qué tanto porcentaje tenemos de expectativa para reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, en este sexenio. Pero lo que se está haciendo ahorititita, de hecho, durante la campaña se empezó a ver un cambio que parecería que desde ahí se empezó a ver la influencia de la candidata en ese entonces de Morena, es que se están liberando muchos más permisos de generación eléctrica detrás del medidor. Como ya dijimos, la red no puede recibir que tú metas todo lo que tú quieras cuando tú quieras, pero si lo estás reservando para tu consumo solamente, puedes usarlo. Una de las cosas que se está viendo y se está discutiendo es subir el límite de cuánto puedes producir tú solo, pero ya se están liberando cada vez más permisos. Audi, por ejemplo, en Puebla, acaba de recibir su permiso para pues básicamente suministrarse la gran maquila de autos con energía solar. Entonces, eso a nivel, digamos, no es algo que resuelve todos nuestros problemas, pero en el muy corto plazo es algo que se está haciendo ahorita. Yo no sé pues, si pudiera apuntar nada más algo. Creo que en los hechos ya hay una respuesta a lo que estamos discutiendo. Al menos en la Ciudad de México, cuando la entonces jefa de gobierno y presidenta Claudia Sheinbaum implementó la política pública de movilidad, el cablebús es un claro ejemplo de cómo desde la academia, desde la ciencia, se puede llevar a la práctica situaciones que mejoran la calidad de vida de la población y que además reducen el impacto de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, también el tren ligero, claro. La movilidad en la ciudad cambió y con un enfoque completamente distinto. También la educación en general, la red ECOS, donde pone a todas las universidades de la ciudad a trabajar en distintos problemas. Entonces, yo creo que sí hay ejemplos palpables de lo que la científica, ahora presidenta, está pues la economía, la mayor fábrica de economía circular anunciada también es un anuncio importante para el tema de transición energética. Está perfecto, ¿no? Y entre esta expectativa y el escepticismo, acá nosotros salimos a preguntarle a la gente, entonces los invito a que nos acompañen a ver esta cápsula y regresamos con unas conclusiones. Las energías renovables pueden ayudarnos a mejorar nuestra seguridad energética a nivel estatal y global, pero también pueden ayudarnos a ir contra el cambio climático y a la vez a mejorar nuestras economías. Pero en México, ¿estamos listos para ese paso? Vamos a ver.
Desde mi punto de vista es importante que se vayan introduciendo poco a poco porque es una manera muy práctica para que podamos seguir conservando los recursos por lo mientras. No, yo siento que sí. ¿Por qué? Porque pues, es una forma sustentable para el medio ambiente y siento que se deberían de quitar todo lo de la gasolina y eso. Le falta mucha economía y aparte el gobierno siento que no le apuesta mucho a eso. Yo opino que es algo necesario, ya que nos ayuda no solo como país, sino a un nivel mundial. Creo que es un futuro que sí se puede ver cercano, más no en este momento. Siento que nos falta innovar todavía esta parte de nuestro país. Más que nada porque hay cosas que todavía están atrasadas para nuestro país, que ya se surgieron en otros países y aquí todavía no. Entonces falta todavía un poco más. Pues mira, la verdad está bien que se implementen esos tipos de energía porque al final de cuentas ayudan al medio ambiente. Y pues, siendo sinceros, México es un país que desperdicia mucho estos productos no renovables. Y en este caso, pues yo creo que sería conveniente que sí se implementen para más que nada el medio ambiente porque está muy contaminado todo. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos contestan cuando salimos a la calle. Se nos está acabando el tiempo y tomando en cuenta esto que nos decían, es necesario, hay que quitar todo eso de la gasolina, falta más, el gobierno no hace mucho. Eso que dijo la gente y lo que hemos conversado, les invito a que nos regalen un minutito cada uno de sus conclusiones. Empezamos con Fer. Y, por favor. Perfectísimo. Bueno, pues sí, definitivamente todavía estamos en camino, pero ya se están haciendo muchas cosas. Esta mesa creo que fue una nota de claramente se está abogando por las energías renovables, por esta transición y que yo insistí en esto toda la mesa, no se pueden cerrar las puertas de lleno a las energías no renovables o energías sucias. ¿Por qué? Por la intermitencia, por el costo-beneficio de las cosas y porque necesitamos abonarle a todo. Necesitamos abonarle efectivamente a todo, reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. Están plantas nucleares, está la geotérmica, están las partes solares, eólicas, que el país tiene gran territorio para poder producirlo. Entonces creo que estamos en un gran camino con mucho por pavimentar todavía. Yo voy a ser súper negativo. Voy a decir, es un tema sumamente complejo porque por más fácil que digamos, pues ya, hagamos energía renovable, como bien dices, o sea, no se puede hacer de manera inmediata por intermitencia, pero también por diversas otras razones. Usemos gas natural, que es mucho menos contaminante que el combustóleo, pero ¿cómo lo conseguimos? En Texas con fracking, que ya aquí ni siquiera es permitido. Claro. ¿Cómo construimos paneles solares que nos duran muy poquito tiempo? ¿Dónde los tiramos? ¿Cómo conseguimos las baterías que necesitamos? Pues busquemos litio, tiremos toda la selva para buscar el litio. Entonces, cada una de las soluciones, si nos enfocamos completamente en una, nos amolamos alguna parte del planeta o de la línea de producción. Entonces, la diversidad de energías yo creo que es la solución ahorita, especialmente ahorita que estamos viendo cómo guardamos la energía, que ese va a ser, al final de cuentas, yo creo que la gran respuesta, que podamos guardar en baterías que no sean pues las que tenemos ahorita, sino unas que guarden súper bien para no tu celular, sino para ciudades enteras. Eso es el futuro, pero no le apostemos al futuro, apostémosle ahorita a eficiencias, a energías verdes y a esta diversidad. Romo. Pues yo creo que la gran ventaja que tenemos como país es ese, nuestro potencial, nuestro mix energético que tenemos, la capacidad de poder generar, ya sea con energías limpias, renovables o con energías contaminantes. También sería engañoso tratar de convencer a la audiencia que ya las combustibles fósiles están en el pasado, cuando hoy por hoy, por ejemplo, el 60% de la electricidad del país se produce a base de gas natural, un combustible de transición. Pero creo que el panorama, yo al contrario de Alex, lo veo positivo, porque tenemos el país tiene una diversidad y tiene una amplitud para poder captar este tipo de tecnologías y sobre todo pues ir a aportar a la humanidad una solución que es en común, o sea, no nos podemos extraer de esa problemática. Dona. Bueno, yo quisiera cerrar con decir que no vamos a dejar de depender de los hidrocarburos, al menos como entendemos nuestro sistema de vida.
Los hidrocarburos sirven para hacer plásticos, textiles, automóviles, es decir, vamos a seguir explotando el crudo para mantener el estatus que tenemos, ¿no? Otra cosa es el uso final, ¿no? Dejemos o caminemos hacia una transición equilibrada, sostenible, justa, acelerada, sí, pero entendiendo que los hidrocarburos son parte esencial de nuestra vida, a menos que queramos cambiar por completo cómo nos comportamos y vivimos. Y otra conclusión que quisiera dejar es que las personas que están al frente de Pemex, por ejemplo, el doctor Víctor Rodríguez es un científico con mucho reconocimiento, con mucha capacidad. Yo creo que la parte de negociación la va a llevar bien con el equipo que tiene. También la maestra Emilia Callejas, quien fue designada una persona altamente técnica que es dentro de la CFE, va a poder manejar muy bien las cosas. También llega con un equipo muy consolidado. La secretaria de Energía, la maestra Luz Helena, con un conocimiento económico, financiero, técnico muy importante, y evidentemente liderados por la doctora Claudia Sheinbaum, una científica doctora que se especializa en energía y que claro que entiende los pros y los contras de los que estamos discutiendo aquí nosotros. Siempre me parece preocupante, o bueno, divertido y para el análisis que caemos, ¿no? Muchas veces en las personas que están. Es muy interesante, sin duda. Alex, Lore, Tona, Romu, yo soy un confianzudo y ya todos los trato así muy fácil, pero también los trato muy fácil y los invito a que nos sigan viendo aquí en El Desfiladero. A todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.